En el presente ejemplo vamos a calcular un pórtico de una nave que tiene 22 metros de luz, 6 metros de altura de paredes, una cumbrera a 3 metros y los pórticos están cada 5 metros. Los pilares van a ser de HEB y las vigas de perfil europeo. En cuanto a las cargas, vamos a considerar 4 hipótesis básicas. La primera es de peso propio con 20 kilos por metro cuadrado, la segunda de nieve con 60 kilos por metro cuadrado, la tercera una carga de mantenimiento de 40 kilos por metro cuadrado y por último el viento, en la que vamos a tener una presión en las paredes de 50 kilos por metro cuadrado, de los cuales 2/3 se lo llevará la pared de barlovento y 1/3 la de sotavento, y una presión en la cumbrera de 20 kilos por metro cuadrado y una succión de 35 kilos por metro cuadrado. En cuanto a las combinaciones de hipótesis, vamos a aplicar las que vemos en el siguiente cuadro, siendo los números correspondientes a cada una de las hipótesis básicas y las combinaciones que se detallan. Esto lo veremos cuando introduzcamos los datos. Antes de comenzar a introducir la estructura, vamos a ver una cosa que puede ser muy interesante. En la parte inferior de la pantalla podemos ver una pestaña, un botón que pone origen en cero. Esto indica dónde queremos iniciar la numeración de los nudos y barras. Tradicionalmente era el origen en el nudo 0 barra 0, pero podemos cambiarlo al origen 1, con lo cual el primer nudo será el 1 y la primera barra será la 1. También podemos elegir el sistema que vamos a introducir para el cálculo, es decir, podemos trabajar en dos unidades, tanto en el sistema técnico como en el sistema internacional. Vamos a trabajar nosotros también en el sistema internacional. Bien, para generar esta estructura lo más sencillo es ir al generador de tipologías. En dicho generador introduciremos la luz, 22 metros, introduciremos la altura de las paredes, 6 metros, y la pendiente no importa. Luego modificaremos la cota de la cumbrera para tener esa altura de 9 metros, que era la que teníamos. Para los pilares, como dijimos antes, vamos a utilizar HEB y para las vigas vamos a utilizar perfil europeo. Una vez que hemos definido esto, le damos al botón de guardar los cambios y la geometría se nos ha pasado a la estructura. Aquí podemos ver, si queréis, cómo se han numerado los nudos. Esto se puede configurar y poner un poquito más grande para verlo mejor. Cómo se han numerado los nudos y cómo se han numerado las barras. De momento tampoco tiene mucha importancia. Bien, pues vamos a continuar introduciendo los datos que nos hacen falta para definir esta estructura. En el proyecto podemos poner nave a dos aguas. En el título vamos a indicar que es el pórtico principal. La fecha vamos a poner la fecha de hoy. El material vamos a utilizar un acero S275. En el tipo de estructura vamos a decir que es una estructura plana. Podríamos convertirla a 3D y trabajar en 3D, pero bueno, como es una estructura muy sencilla, vamos a dejarlo como estructura plana. Vamos a hacer el cálculo en primer orden. Tenemos la opción de hacer el cálculo tanto en primer orden como en segundo orden. Y a efectos de pandeo en el plano vamos a considerar la estructura que es traslacional, es decir, esta estructura no está lo suficientemente arrastrada y puede desplazarse libremente. Si continuamos con la siguiente pestaña, en la opción de nudos, veremos que el programa automáticamente ya nos ha definido el nudo 1 y nudo 2 como nudos empotrados y el resto de los nudos como nudos libres. En principio aquí no deberíamos hacer nada más. Pasamos al apartado de barras. El programa nos ha puesto el tipo de sección en las barras HEB y perfil europeo, como habíamos definido, y por defecto elige la sección más pequeña. De momento vamos a dejarlo así, ya veremos si luego es necesario que el programa autodimensione o ya veremos si nos interesa hacer manualmente el dimensionamiento. Todas las barras, además, de momento vamos a decir que son de sección constante. También podríamos haber elegido una opción de haber acartelado las barras por medio de un cuchillo, pero tampoco vamos a hacer esta opción en este cálculo. En cuanto a las hipótesis de carga, vamos a definirlas nosotros manualmente.
La hipótesis 1 siempre tiene que ser la carga permanente. La hipótesis 2, en nuestro caso, hemos dicho que es la nieve. Vamos a ponerle una altitud inferior a los 1000 metros a nivel del mar. La hipótesis 3 es el mantenimiento. Y por último, la hipótesis 4 es el viento. Vamos a poner viento transversal A, puesto que no hemos puesto todos los tipos de viento posible. Solamente hemos puesto este viento como ejemplo. Las cargas en nudos no tienen interés en este caso porque no hemos introducido, no hemos definido ninguna carga en nudo, y pasamos a cargas en barras. Voy a quitar la numeración de nudos y de barras para que no interfiera mucho. Vamos a decirle al programa que nos muestre las cargas en barras. Aquí vemos la hipótesis que sería visible en las cargas en barras y vamos a añadir, por ejemplo, la primera carga, que es la del peso propio. El peso propio hemos dicho que eran 20 kilos por metro cuadrado, con lo cual tenemos una carga de 100 kilos por metro lineal, puesto que los pórticos están separados 5 metros. Le decimos añadir una carga, marcamos la barra. El tipo es carga uniforme, vamos a poner una carga uniforme. La intensidad, estamos trabajando en el sistema internacional, va a ser 1 kilonewton y el ángulo va a ser de 90 grados, teniendo en cuenta que los ejes que vamos a utilizar son los ejes generales. El eje general X es la línea horizontal y el ángulo de 90 grados es un ángulo que mide 90 grados respecto al eje X en sentido horario. Si le decimos ahora que nos lo muestre, veríamos aquí cómo tenemos esta carga. Vamos a igualar esta carga de esta barra a esta otra para no estar introduciendo de nuevo. Damos a la opción de igualar cargas en barras, elegimos esta carga y le decimos que queremos copiarla en esta otra barra. Damos al Enter, decimos que la hipótesis en la que se copia es la 1, podríamos cambiar de hipótesis a la hora de copiar y ya tendríamos la copia realizada. Vamos a proceder de igual modo con la nieve. Para ello vamos a la hipótesis 2, volvemos a añadir una carga. En este caso la intensidad va a ser de 3 kilonewtons, puesto que eran 60 kilos por metro cuadrado, y volvemos a copiar esta carga de aquí a aquí en la hipótesis 2. Ya la tenemos copiada. Cambiamos a la hipótesis 3 y vamos a introducir el mantenimiento. Añadimos otra carga, modificamos el valor. En este caso el mantenimiento eran 40 kilos, como está separado 5 metros va a ser 2 kilonewtons. Vamos a redibujar para quitar esta marquita al reducirla y vamos a copiar esta carga de esta barra en esta otra barra. Lo mismo en la hipótesis 3. Ya hemos introducido hasta el momento el peso propio, el mantenimiento y lo que es la nieve. Nos queda el viento. Vamos a ir a la hipótesis 4, vamos a añadir una carga en la pared, vamos a cambiar el ángulo ahora a 0 grados y esta carga sería en teoría de 50 kilos por metro cuadrado, serían 250 kilos, pero hemos quedado que se va a llevar una parte la pared de barlovento y otra parte la pared de sotavento. En números redondos el peso queda en la pared de barlovento de 166 kilos, luego pondríamos 1,66. Vamos a copiar esta carga de esta barra en esta otra, pero en este caso el peso sería de 0,83. Ya digo, estamos haciendo un poco el tema de números redondos. Vamos a añadir la presión en el faldón de barlovento. Vamos a añadir. En este caso el peso sería de 1 kilonewton, porque eran 20 kilos por los 5 metros, pero aquí en los ejes vamos a utilizar ejes principales de barra. ¿Por qué? Porque las cargas de viento siempre son perpendiculares a las barras. Entonces lo más sencillo es utilizar ejes principales y decir en este caso que la carga es normal a la barra. Igualamos esta carga en esta otra he añadido una carga que no debería ser en esta barra. Podemos cambiar manualmente el número de barra
y lo tendríamos resuelto. Vamos a cambiar esto a succión. Hemos quedado que aquí había una succión de 165 kilos, 1.65. Y en este caso el ángulo le podemos poner 180 o bien podríamos haber cambiado el módulo. Cualquiera de los dos métodos es válido. Pasamos ahora al apartado de combinaciones. Tenemos la opción de generar automáticamente las combinaciones o también podemos introducirlas a mano. Vamos a hacerlas a mano para ver un poco cómo hacerlo. Podemos decir que la carga permanente sea 1,33 y hemos quedado que, por ejemplo, aquí vamos a hacer con la nieve como carga dominante y el viento hemos quedado que va a ser concomitante. Nosotros podríamos poner aquí el coeficiente, el que queramos, concomitante, pero hay una forma más sencilla que es dar a la interrogación y el programa nos elige el valor que corresponde para este coeficiente. Otra combinación podría ser la carga permanente solamente con mantenimiento, 1,50, quitar las demás, y por último una tercera combinación que sería carga permanente con la nieve como carga concomitante, en cuyo caso lo mismo le ponemos la interrogación para que él lo elija, el mantenimiento sería 0 y el viento 1,50 como carga dominante. Estos coeficientes, por supuesto, los podemos modificar a nuestro antojo, como he comentado antes. Vamos a proceder al cálculo. Para ello vamos a hacer un rápido repaso. El material es acero 275 y vamos también a dejar que el programa, cuando nos introduzca la estructura, nos calcule las barras, introduzca el peso propio de las barras. Es decir, el peso que metimos antes era excluyendo el peso propio de la estructura. Vamos a ver qué pedimos de listados. Cuando se están haciendo tanteos, yo recomiendo nada más pedir solamente las tensiones para ver un poco cómo va el cálculo. Aceptamos esto. Antes de hacer el cálculo, indicar que estamos obviando el tema de las deformaciones por flecha y vamos a ver qué nos sale por cálculo. Decimos calcular y vamos a ver los resultados. Si los queremos ver de una forma alfanumérica, le damos aquí a visualizar resultados y veríamos cómo se nos va la barra por tensión. Estaba claro, la estructura no iba a cumplir. No tiene sentido seguir mirando. Si queremos que sea el programa el que nos elija la estructura, iríamos a barras y diríamos que se autodimensionen todas las barras. Para ello es importante también en este caso agrupar las barras. Si queremos mostrar los grupos de barras, vemos que los dos pilares son del grupo 1 y las dos vigas son del grupo 2. ¿Qué significa esto? Que aunque por cálculo salgan barras distintas en los pilares o en las vigas, el programa unificará los pilares y unificará las vigas. Si ahora le decimos que nos elija la estructura, veremos en la salida de resultados que las secciones han cambiado de tamaño y ahora tenemos perfil HB del 24 para el pilar y para la viga y perfil del 330 para las perfil del 330 para las vigas. Esta es una propuesta que nos hace el programa de tamaño. Nosotros ahora, a partir de este momento, podríamos ir eligiendo si queremos modificar algún tamaño y ver qué ocurre. A la vista de los resultados, aparentemente los pilares van un poquito sobrados. Vamos a intentar bajar nosotros manualmente a ver si podemos mejorar este cálculo que nos está proponiendo el programa. Vamos a decir que queremos comprobar la estructura y el tamaño del 240 lo bajamos al 220. Si ahora volvemos a calcular, miramos los resultados y vemos que podemos mejorar un poco la estructura. Es decir, el programa optimiza bastante, pero hay veces que un pequeño ajuste viene bien por nuestra parte. Bien, si queremos ver estos resultados de una forma gráfica, diríamos, podríamos ver cómo son las deformaciones en la flecha de integridad y ver qué valores tienen estas deformaciones. Ya he dicho que en este caso no hemos controlado el tema de flechas. Podemos ver los diagramas de esfuerzos para las distintas combinaciones
y podemos ver también los índices de tensiones. Estos índices nos dan una idea muy clara de cómo está trabajando la estructura y nos viene muy bien para poder intentar optimizarla un poquito más. Por ejemplo, aquí vemos que está muy al límite, ya está trabajando un 90%, con lo cual si intentáramos mejorarla un poquito más, pues posiblemente ya no valdría.